México y Colombia quedaron conectados por un mismo grito de justicia. Tras la presión del presidente colombiano, que exigió explicaciones por el brutal asesinato de los músicos B. King y Regio Clown, Omar García Harfuch decidió dar un paso que marcaría la historia. Un operativo diseñado al milímetro para atrapar al sicario de la familia michoacana. Pero lo que parecía una simple captura se convirtió en un laberinto de cámaras, pistas ocultas y testimonios que revelaron un secreto escalofriante. ¿Qué descubrió Harfuch en las últimas horas de los artistas? ¿Y por qué este caso sacudió a 2 países enteros? Quédate hasta el final, porque lo que escucharás no lo verás en las noticias. El asesinato de los músicos no era un caso cualquiera. La noticia atravesó fronteras como un rayo y encendió la indignación en Bogotá. El presidente colombiano no dudó en hacer público su reclamo. Necesito explicaciones. Mis ciudadanos fueron ejecutados en México. Ese mensaje, transmitido en cadena nacional, fue un golpe directo a la credibilidad de las autoridades mexicanas. El caso dejó de ser un asunto interno para convertirse en un tema de política internacional. La presión diplomática cayó como un peso insoportable sobre el escritorio del gobierno mexicano. Cada minuto sin respuestas era interpretado como indiferencia, como si la vida de los artistas extranjeros valiera menos que la lucha contra los cárteles. Los titulares en la prensa internacional eran claros. Colombia exige justicia, México en la mira. La Cancillería mexicana tuvo que responder de inmediato, pero la respuesta política no bastaba. Lo que se necesitaba era acción contundente. En ese contexto, Omar García Harfuch asumió la responsabilidad con una claridad brutal. Sabía que el reto no solo era atrapar al responsable, era enviar un mensaje al mundo entero de que México no se rendía ante el crimen organizado. Un error, una demora o un operativo fallido significarían la confirmación de todas las acusaciones, que el Estado mexicano había perdido el control de su territorio. La presión se convirtió en combustible. Harfuch no solo veía un expediente criminal, sino un símbolo. La captura del sicario no era una operación más, se transformó en una vitrina internacional. La mirada de Colombia, de los medios globales y de las propias víctimas exigía un resultado claro, rápido y contundente. Y en esa exigencia, Harfuch entendió que estaba en juego no solo su reputación, sino la imagen misma del país. El operativo comenzó en absoluto silencio, con una tensión que se podía cortar en el aire. Harfuch dio una instrucción precisa: no dejar escapar ni un solo segundo de grabación. Desde Polanco, donde los jóvenes músicos se movían con naturalidad en la vida nocturna de la Ciudad de México, hasta Cocotitlán, donde el destino los aguardaba con sombras de muerte. Cada cámara de seguridad se convirtió en un testigo involuntario de la tragedia. Las primeras imágenes mostraban a B. King y Regio Clown subiendo al Mercedes-Benz. Sonreían, parecían relajados, como si estuvieran disfrutando de una noche más de fiesta. Lo que ellos no sabían es que la cámara captaba, a la distancia, un segundo vehículo que los seguía con movimientos calculados. Ese detalle pasó desapercibido para cualquiera, pero no para los ojos entrenados de Harfuch. Conforme avanzaba la revisión, el rompecabezas comenzaba a armarse. Paradas misteriosas en calles oscuras, llamadas rápidas desde los teléfonos de los choferes, y vehículos que entraban y salían de escena como piezas de un guión escrito por el crimen organizado. Los rostros detrás de los vidrios polarizados eran apenas sombras, pero suficientes para confirmar que no se trataba de un simple traslado. Era una emboscada cuidadosamente planeada. El cerco digital se volvió la principal arma del operativo. Cada frame recuperado era un golpe directo contra la impunidad. Harfuch sabía que con esa evidencia podía reconstruir el crimen como si hubiera estado ahí en tiempo real. El Mercedes dejó de ser un automóvil de lujo para transformarse en la carroza que los llevaba directo al infierno. El detalle más perturbador: en más de una cámara se observaba cómo el conductor del vehículo intercambiaba señales con los hombres de la camioneta de escolta.
Y entonces surgió la gran duda. ¿Quién estaba realmente detrás de ese viaje de lujo? ¿Un chofer comprado a última hora? ¿O un infiltrado del propio cártel que los había llevado, sin que lo sospecharan, a su sentencia final? En medio de la tensión mediática y el hermetismo oficial, ocurrió lo inesperado. Las parejas de los músicos decidieron hablar. Nadie lo anticipaba. Durante días guardaron silencio, entre el miedo a represalias y la presión de la opinión pública. Pero finalmente, sus voces rompieron la barrera del secreto. Sus declaraciones fueron como un terremoto que sacudió la narrativa inicial del caso. Las jóvenes revelaron lo que pocos querían escuchar. B-King y Regio Clown no eran ajenos al mundo del crimen organizado. Según sus testimonios, ambos mantenían vínculos con la familia michoacana, relaciones peligrosas que iban más allá de simples presentaciones o contratos musicales. El detalle más perturbador fue la deuda, dinero que los artistas nunca pudieron cubrir, y que terminó convirtiéndose en una sentencia de muerte disfrazada de oportunidad artística. El país quedó dividido. Para unos, se trataba de víctimas que habían sido arrastradas a un sistema violento del que nunca pudieron escapar. Para otros, era la prueba de que habían jugado con fuego, apostando a alianzas que sabían mortales desde el inicio. Lo que sí quedó claro es que el crimen no fue un ataque al azar, sino un ajuste de cuentas brutal, un mensaje directo del cártel a todos aquellos que incumplen sus reglas. Las confesiones también pusieron en jaque a las autoridades. Si los músicos estaban relacionados con un grupo criminal, ¿por qué nadie los protegió a tiempo? ¿Acaso se ignoraron las señales? ¿O simplemente se prefirió guardar silencio hasta que el caso se desbordó y se volvió imposible de ocultar? Cada palabra de sus parejas abría nuevas preguntas que dejaban en evidencia una red mucho más compleja de lo que se pensaba. La madrugada se convirtió en escenario de un despliegue quirúrgico. Mientras la ciudad dormía, Harfuch activó uno de los operativos más calculados de los últimos meses. En cuestión de minutos, drones comenzaron a sobrevolar el perímetro de la casa de seguridad en Toluca, transmitiendo imágenes en tiempo real al centro de mando. Desde el aire, cada movimiento dentro y fuera de la propiedad quedaba registrado con precisión milimétrica. El cerco se cerraba como una telaraña invisible. Helicópteros apagaron luces para no alertar al objetivo, mientras comandos encubiertos se camuflaban en las calles aledañas. Todo estaba diseñado para eliminar cualquier posibilidad de fuga. Harfuch sabía que no había margen de error. El fracaso significaría una humillación pública y una victoria para la familia michoacana. El sicario, confiado, creyó que una camioneta blindada sería suficiente para escapar. Lo que no sabía es que Harfuch ya había anticipado cada posible ruta de huida. Cuando intentó encender el motor, un bloqueo simultáneo de vehículos oficiales y comandos de reacción lo dejó sin espacio para moverse. En cuestión de segundos, la supuesta fortaleza de acero de su camioneta se volvió una trampa de la que no podía salir. La parte más impactante del operativo fue que no se disparó una sola bala. La neutralización fue limpia, rápida y silenciosa. En menos de 3 minutos, el sicario estaba reducido, esposado y bajo custodia federal. Esa imagen, la de un hombre que durante meses había operado con violencia extrema y que ahora estaba arrodillado frente a la ley, recorrió los pasillos de seguridad como un símbolo de victoria. Más que una captura, el operativo fue un mensaje, un recordatorio brutal para los cárteles. La justicia puede tardar, puede ser silenciosa, pero cuando llega, no deja margen para la impunidad. Y Harfuch se encargó de que el mundo lo supiera. Ya bajo custodia, el sicario soltó las palabras que helaron a todos en la sala. La orden vino directo de la familia michoacana. Los músicos eran incobrables, y el ejemplo debía ser público. Su voz no temblaba. Hablaba con la frialdad de alguien que entiende que no fue un simple crimen, sino una instrucción que debía cumplirse sin cuestionamientos. Las autoridades comprendieron al instante la magnitud del mensaje. No era un asesinato común,
Era un ritual de terror cuidadosamente planeado, pensado para sembrar miedo y demostrar que con la familia michoacana no se negocia. Cada detalle del crimen, desde el vehículo de lujo hasta la ejecución final, estaba diseñado para convertirse en advertencia para todos los que osaran fallarles. Y así nació la duda más peligrosa. ¿Debe la sociedad conocer estas confesiones para entender la crudeza del crimen organizado? ¿O es mejor mantenerlas en secreto para no multiplicar el miedo que los cárteles buscan imponer? El caso cerró con un mensaje contundente. Nadie, ni siquiera un cártel, está por encima de la justicia cuando la presión internacional y el Estado actúan juntos. La captura del sicario no devolverá la vida a Viking y Regio Clown, pero sí deja claro que el crimen organizado no quedará impune. La pregunta que queda en el aire es, ¿cuántos más deberán caer antes de que esta guerra termine? Y ahora quiero tu opinión. ¿Este operativo de Harfuch es un verdadero golpe al crimen o solo una victoria momentánea en una guerra interminable? Suscríbete al canal, deja tu like y comenta tu opinión. Tu voz es clave para que más personas conozcan la verdad detrás de los secretos que nunca salen en las noticias.